Hola, buenas tardes. Soy Ismael Traoré. Ujú. Porque ayer yo he visto que se llama film plan que la gente estaba haciendo. Oui. Es que yo he dicho que yo voy a hacer como declaración de plata de mi documentación que yo he dejado en Marruecos, que yo he dicho el video pasado. Ujú. Y hoy yo he ido ahí también. Yo he ido ahí también. Primero que yo no tenía dirección de ese, porque yo he venido a esa casa, yo creo que hace como un poco 6 o 5 días que yo dije, pero la dirección yo no le controla muy bien. Ujú. Yo no lo controla muy bien. Yo no lo controlo muy bien. Yo he venido aquí, yo he ido y yo he revolver también para llevar los documentos, les, les dirección. El piso 7, no sé qué, Badaluna que está afuera, luego sí, yo va a leerlo bien. Es que yo he ido ahí también, había como el padre ahí, porque ya, yo creo que él tiene el mismo año que mi padre, o que él va a tener el mismo año que mi padre. Porque lo que tiene más años que tú, hay que respetarla. Sobre lo que tiene el mismo año que tu padre, entonces hay que respetarla. Él estaba ahí, que estaba haciendo el papel, otro papel. Él tenía el papel, yo tenía el papel. Y luego, cuando la policía ha visto la documentación y casi todas las declaraciones, pero porque ya el ordenador está dentro ahí, yo estoy fuera, yo no veo yo no veo nada dentro del ordenador que estaba haciendo ahí, no sé pas. Solamente me pregunta qué dirección y dime el DNI de papel que yo he dado. Es que ¿cómo aprendes? Yo vendría aquí, lo que yo oí es que yo ha sido divorcio, que yo ha sido divorcio, wow, wow, yo ha sido divorcio, la documentación que yo no rentra esto aquí, yo no lo tenía, es lo que yo he dicho a la policía también, yo no lo tenía, es que él me dice que yo ha sido divorcio. Yo no lo tenía de documentación, no me casa con documentación y con nadie también. Yo he dicho en el video pasado, ¿cómo la gente dice que tú estás casado, pero tú estás casada, pero tú no sé quién es, ¿cómo tu compañera o tu compañero? Tú no sé, eres alargado o eres abo, como ya vosotros sabéis. Tú no sé cómo se llama su nombre, tú no sé. Que yo ha sido divorcio, yo no ha sido divorcio, yo he ido que yo voy a hacer declaración de peta. Y también lo me ha dado también, con mucha nota, sino él ha perdido su documentación, él no lo tenía, pero él ha perdido, él necesito, entonces que ya, pero que ese papel tiene muchas cosas dentro. Yo no voy a hablar nada. Yo voy a mandar ese así. Pero que, yo sabe que yo no ha sido divorcio. Yo no ha sido divorcio. Solamente yo ha sido declaración de penta. Si ellos ha sido, porque yo no lo tenía. Si alguien ha dado a alguien que él ha ido ahí, entonces significa que esa persona ha robado la documentación. Ha robado la documentación. La gente ha robado mi documentación. Yo no ha sido divorcio. Yo sé que ese es como el compromiso de ellos. La gente con la policía. Pero lo que yo sabe que hacer mi declaración de prenda que yo voy a quitar mi piel dentro. Ella, es que él ha ido ha sido hoy. Ella, yo voy a buscar dinero que me voy a sacar el papel. Me voy a sacar el papel. Si yo tengo posibilidad me voy a sacarla.
¿Oh? Ella. Pero vosotros tenéis que saberlo, vosotros tenéis que saberlo, vosotros tenéis que entenderlo, vosotros tenéis que verlo. Yo no ha sido divorcio, yo no ha sido divorcio, y que también la muchacha no lo conoce, que la muchacha no lo conoce, no sé quién eres, no sé ella está larga o corto, o como yo, o como que se dice que vaquilla. ¿Qué dice que vaquilla? No sé, no sé. Porque ellos no pueden. Tú estás casada con alguien, porque tú te vas ahí y que la gente no te ve con él, es que tú te vas. ¿Mm? Tú no puedes ir con él. ¿Ah? Tu no sais pas quién era él. Tu no sais pas quelle es su idea. Que te saca. Eso no. Sobre todo, donde se empieza y que donde se ve y que lo que la gente se ha robado la documentación. Yo no me caso con nadie. Nadie. Yo no me caso con nadie. Soy soltero, niño soltero. Yo no me caso con nadie. Ya. No me caso con nadie, yo no he sido divorcio con nadie. Ya. Y solamente yo he sido declaración de plata. Y luego yo voy a poner ahí también. Ya. Porque yo he visto el plan de ellos. Allá nosotros quería ir a otro lado que todo se ha ido que dejar. Si ellos van, que se va. Porque lo que Dios ha dicho que está ahí. Ya. Si Dios, lo que Dios va a hacer es mejor. Es lo que yo he dicho, el pasado. Lo que Dios va a hacer es mejor. Sí. Si yo no veo esa posibilidad, otra posibilidad viene. Porque el día que yo he nacido, yo no sabía. No sabía que yo iba a devenir así. Yo podía hablar así. Yo podía hablar así. Yo podía andar así. Yo podía reír así. Yo podía mirar así. Y Dios ha sido hoy, yo puedo hacer todo. Ese Dios que ha sido eso. Que lo que está detrás, nadie no lo sé, solamente ese Dios. Ya. Solamente ese Dios que sabe. Ya. Entonces tenemos que dar todo a Él. Todo a Él o ella, porque no sé cómo es y cómo.